El penúltimo panel de esta segunda jornada del Legal Tech Summit tiene que ver con telemedicina en tiempos de COVID-19. Voy a presentar a los panelistas que están aquí junto a nosotros en Estudio 9. Comienzo por Dayana Brites. Bienvenida, Dayana. Ella es abogada asociada de Hughes Hughes en el departamento corporativo. Además, es importante aclarar que Hughes Hughes es justamente la firma, uno de nuestros sponsors que está presentando este panel. Ella está cursando especialización y maestría en Derecho Comercial, asesora a diferentes empresas en varios rubros. También nos acompaña Lucas Galuso, abogado, miembro del Departamento Corporativo y Comercial de Hughes Hughes, quien asesora a empresas locales y extranjeras para la instalación aquí de su negocio en nuestro país. Y cerramos presentando a Pablo Schiavi, abogado, profesor en la UM y en UDELAR, doctorando en Derecho Administrativo Iberoamericano, máster en Derecho Administrativo Económico por la UM, donde también dicta clases. Quien va a estar en la moderación de este panel es Lucas Galuso, a quien le dejo entonces la transmisión en sus manos. Bienvenidos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar acá, de participar en un evento tan importante y multidisciplinario como este. Y bueno, desearles unas muy buenas tardes a todos los que estén viendo. Y bueno, entrando un poco en tema, como todos saben, la pandemia del COVID-19, este virus, el coronavirus, nos ha hecho enfrentarnos a múltiples incertidumbres, múltiples cambios, pero sobre todo nos ha advertido sobre la necesidad de adaptarnos a las nuevas necesidades y adaptarnos a las nuevas tecnologías para poder satisfacer los servicios incluso más esenciales. Y así es que una de las áreas o sectores que claramente fueron más afectados ha sido la medicina, donde la mayoría de las consultas, las asistencias médicas que anteriormente se llevaban de forma presencial, se suspendieron para preservar en muchos casos la salud del personal médico, así como de los pacientes frente a un posible contagio. Frente a esto, frente a este nuevo escenario, surgió la necesidad casi inevitable de desarrollar otro tipo de asistencia médica, una asistencia médica a distancia, la cual justamente se llevó a cabo a través de lo que se dio a denominar telemedicina. Acá está bueno también mencionar que esta herramienta de telemedicina ya venía desde antes del surgimiento de la nueva regulación, pero que de todas formas se hizo necesario contar a nivel país, digamos, con una nueva ley que regule el tema en específico y sobre todo brinda un marco de mayor certeza tanto al personal médico como a los pacientes. Y así fue que en abril de 2020 se aprobó en nuestro país la ley 19.869 que regula este tema. Haciendo un poco dentro de este preámbulo, también estaría bueno aclarar en qué consiste un poco la telemedicina o sobre todo qué procura o pretende esta herramienta. Y es básicamente tratar de mejorar la gestión de la demanda, tratar de disminuir, de reducir en lo posible la concurrencia a las instituciones médicas, sobre todo evitando todo lo que es traslado innecesario y tratar también de conseguir un vínculo directo con el paciente, pero al mismo tiempo garantizando la confidencialidad de la información. Está claro con todo esto que decimos que las ventajas que ha traído esta herramienta han sido innumerables, pero que sin embargo, cuando vamos a su aplicación práctica hay algunas cuestiones como la protección de los datos de los pacientes, el consentimiento de los mismos, que hay algunas cuestiones a analizar y como también la responsabilidad médica que veremos más adelante. Sin perjuicio de todas estas cuestiones, creo o me parece que es un pensamiento bastante general que esta herramienta de la telemedicina, sobre todo en el contexto de la pandemia, ha sido verdaderamente fundamental y es de esperar que una vez que esté bien internalizada se extienda más allá de la misma. Dicho esto, no quiero robarle más tiempo, quiero aprovechar acá a darle la palabra a mis colegas que seguro nos ilustrarán sobre las nuevas novedades de esta regulación. Así que, bueno, entrando un poco en tema, paso a darle la palabra a Pablo, si por favor nos puede contar un poco sobre algunos de los principales aspectos que regula la nueva ley. Sobre todo, puede ser qué se entiende jurídicamente por telemedicina, cuáles son los principios que la regulan, los principios rectores, y teniendo en cuenta todo el trasiego que hay de información, ¿cuál es la importancia? ¿Qué importancia tiene el consentimiento del paciente?
Bien, bueno, muchísimas gracias, Lucas. Muchas gracias a todos los organizadores por la invitación. Es un gusto compartir un panel con tan calificados colegas y profesionales. Simplemente como introducción o como preámbulo a lo que recién comentaba nuestro moderador, o sea, tenemos que hacer referencia al contexto en el cual nos encontramos. O sea, hoy estamos viviendo como sociedad, no solo en nuestro país, sino a nivel global, lo que llamamos un cambio de paradigma, donde pasamos de la presencialidad casi absoluta para todos los trámites que hacíamos a una virtualidad, y es en esa transición en la cual nos encontramos hoy, en una sociedad del conocimiento de la información, donde obviamente la medicina como disciplina humana no puede escapar a eso, pero como tampoco escapó la banca, las finanzas, como tampoco escapó la enseñanza universitaria. O sea que es en ese contexto y en ese marco de sociedad de la información y el conocimiento y las nuevas tecnologías que se introduce este concepto de telemedicina, que como bien señalaba al comienzo, por primera vez en nuestro país tiene una regulación con base legal, aclarando obviamente que la telemedicina no se crea por la ley, sino que ya esta forma de prestar estos servicios médicos venía de antemano. Lo que la ley viene a hacer es a regular en forma clara y concreta y con un articulado muy breve y muy importante lo que se entiende por telemedicina. La conceptualización legal de lo que es la telemedicina es la prestación de estos servicios médicos, que no dejan de ser así, por profesionales de la salud, aprovechando y potenciándose con estas herramientas de las nuevas tecnologías y obviamente rompiendo barreras que existían en lo que es la medicina tradicional, donde era esa relación médico-paciente presencial y absoluta. O sea, acá tenemos que tener en cuenta que estamos refiriéndonos a la relación médico-paciente, que debe ser de esa relación ciudadano o paciente con profesional, que hacen a la esfera más íntima de los datos de una persona, como es la salud, y ni los médicos estaban preparados para atender un paciente a través de herramientas telemáticas, ni tampoco los pacientes estaban como pacientes preparados para que nuestro médico aparezca en una pantalla o por un celular. O sea que es un cambio muy grande, grandísimo, y que obviamente requiere que esto se vaya implementando en forma paulatina, en forma progresiva, y obviamente también es muy importante, más allá de lo legal, la forma de cómo comunicamos esto de parte de las autoridades sanitarias y los prestadores para que tratar de apagar un poco esos ruidos que había. Como decíamos, esta ley de telemedicina tiene algunos componentes bien claros, obviamente que también van a ser compartidos por la colega. Yo simplemente, si me permiten, quiero hacer referencia a tres grandes dimensiones. O sea, hicimos referencia a que la ley de telemedicina es una ley relativamente breve, pero que tiene referencias a otras leyes anteriores que sí son bien importantes y que engloba todo. En primer lugar, hay una referencia directa a la Ley de Protección de Datos Personales, que es una ley que nuestro país tiene desde el año 2008 y que obviamente refiere sobre todo a aquellos datos de salud que son los datos más sensibles e importantes. O sea que también ahí tenemos que hacer una importante puntualización, porque nosotros hasta ahora estábamos acostumbrados a la tradicional historia clínica, que era en papel, que pesaba, la podía pesar, que era, se guardaba, pero todos esos datos que estaban en papel ahora pasan a digitalizarse. O sea, pasamos del fenómeno de una despapelización, o sea, de lo papel a lo digital, y ello a nivel de protección de datos personales requieren en forma necesaria un cuidado mucho mayor en lo que es ese tráfico de información y digitalización de información en salud. Por eso son importantes estas instancias, por eso es importante la capacitación, la inducción a todos aquellos que van a manejar esos datos, porque antes la historia clínica la asume la veía el médico, ni siquiera el paciente y quizás nadie más dentro del prestador de salud, y hoy tenemos gente que obviamente se dedica a la informática o lo que sea, que es la que carga esos datos. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con eso y es bien importante la referencia de la ley de telemedicina a la ley de protección de datos personales. También, a la pregunta puntual, obviamente en ese punto cobra especial importancia también el consentimiento informado, que es una de las bases, no solo de la Ley de Protección de Datos Personales, sino también de la propia Ley de Telemedicina, que no tiene mayor novedad en cuanto que la ley simplemente lo regula, la nueva Ley de Telemedicina, y sigue siendo tan importante tanto en lo que es la telemedicina como en la medicina, llamémosle tradicional, porque acá lo que hay que dejar bien en claro es que la telemedicina no viene a sustituir a la medicina tradicional, sino que obviamente es complementaria. Otro aspecto también bien importante refiere
a los derechos de los usuarios y pacientes. Una referencia expresa, que no me voy a meter así, no, porque también la va a compartir creo que la colega, es obviamente todos esos derechos usuarios de la salud también van a verse reflejados en la misma significación y con la misma importancia en esta ley de telemedicina. Y por último, algo que veníamos conversando recién, que también es sumamente importante, nosotros sabemos que en nuestro país, la medicina en Uruguay existe el Colegio Médico del Uruguay, que es una persona de derecho público no estatal, y que a nivel de médicos existe la colegialización obligatoria. Es algo que no existe en otras profesiones, ni en abogados, escribanos, etcétera, y eso supone que primero, para poder ejercer como médico en nuestro país, tenemos que estar registrados, inscritos en el Colegio Médico del Uruguay, y a su vez, de la mano de esa ley que crea el Colegio Médico del Uruguay, tenemos un código de ética médica que también está aprobado por ley, que es anterior a esta ley de telemedicina, y la propia ley de telemedicina tiene una referencia expresa al código de ética médica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las eventuales denuncias ante el Tribunal de Ética Médica, que forma parte del Colegio Médico del Uruguay, por cuestiones de atención asistenciales, que en su momento eran solo por consultas presenciales, etcétera, ahora también alcanzan a todo lo que supone la telemedicina. O sea que lo que no podemos cometer el error es de leer la ley de telemedicina en forma aislada, como si fuera algo, un ente abstracto, sino que tenemos que leerla en una globalidad, en una integridad y con referencias expresas a la ley de ética médica, a la ley de protección de datos personales y a la ley de los derechos y usuarios de salud. Y obviamente todo esto supone un cambio progresivo. Uruguay se ha transformado en un referente en la región por tener una regulación expresa y concreta con fuente legislativa. Yo creo que esto es sumamente positivo y que obviamente hay que trabajar. Ya como que lo legal está hecho, por lo menos para la foto que tenemos hoy, hay que trabajar mucho en la comunicación desde los prestadores públicos y privados para que esto sea de un lenguaje accesible y que obviamente trabajemos en que nadie pueda quedar fuera de los beneficios que tiene la telemedicina, que se supone que al utilizar estas nuevas tecnologías rompe con las barreras físicas, con las barreras territoriales que en su momento existían y que cualquier habitante en cualquier punto del país tiene que poder acceder a estas prestaciones y puede llegar a su médico de confianza, abriendo también esta ley de telemedicina la puerta hacia el exterior, porque están también regulados expresamente el tema de consultas con profesionales radicados en el interior. Creo que como primera intervención para también ahí y después seguimos charlando. Te agradezco muchísimo, muy claro la explicación. Pasamos a darle la palabra a nuestra colega Diana. Gracias. Así nos cuenta un poco, también un poco también el tema para desarrollar de la protección de datos de los pacientes, que también mencionó Pablo, y a su vez un tema bastante sensible, como es la responsabilidad médica. Correcto, bueno, muchas gracias, Lucas. Bueno, tal como señalaba Pablo, hay una remisión importantísima a la Ley de Protección de Datos Personales. Creo que son dos temas de mucha importancia y preocupación seguramente para todos los usuarios de los sistemas de salud y los pacientes, es esto relativo a la protección de sus datos y lo que tiene que ver con la responsabilidad médica, ¿no? Por eso un poco voy a entrar en detalle sobre eso. Referido a lo que es la protección de datos personales, hay un artículo en la ley de telemedicina, que es el artículo 8, que dice expresamente que todo lo que sean datos e información personal transmitida y almacenada mediante el uso de telemedicina tienen que ser tratados de conformidad precisamente con lo establecido en la ley 18.331, que es la ley de protección de datos personales. Y luego deja en manos de la reglamentación determinar las medidas de seguridad, de responsabilidad, según el tipo de dato, de tratamiento de sujetos involucrados. Todavía no contamos con esta reglamentación, vale decirlo. Pero bueno, hace esta remisión que, como bien mencionaba Pablo, y nos parece importantísimo porque le da una garantía enorme para los pacientes, para los usuarios del sistema de salud, ya que se van a aplicar todos los principios que están consagrados en la Ley de Protección de Datos Personales, se van a aplicar también a lo que es la telemedicina. Y además es importante destacar que hay un capítulo dentro de la Ley de Protección de Datos Personales que refiere específicamente a datos que son especialmente protegidos y dentro de ellos quedan comprendidos todo lo que tenga que ver con la información sobre la salud de las personas, que no es menor. Además, en la Ley de Protección de Datos Personales, el artículo 1,
dice expresamente, y esto también es importante porque consagra el derecho a la protección de los datos personales como un derecho inherente a la persona humana, como un derecho fundamental y por lo tanto comprendido dentro de lo que es el artículo 72 de la Constitución de la República. Bueno, como decía entonces, todo lo que son los principios que están especialmente consagrados en la Ley de Protección de Datos Personales se van a aplicar a la Ley de Telemedicina. Entonces quiero mencionar para justamente especificar un poco de qué se trata esto. Hay un principio que es el de legalidad, importante porque lo que establece es que una base de datos es lícita siempre y cuando esté debidamente inscripta, registrada. Además nos dicen estos principios, nos mencionan la veracidad, es decir, todo lo que sean datos que estén en estas bases de datos, toda esa información tiene que ser veraz. ¿Sí? Es decir, si el responsable de la base de datos llega a constatar o tiene conocimiento de que hay algún dato inexacto, falso, va a tener que sustituirlo, suprimirlo, complementarlo con datos que sean verdaderos. Además, está el principio de finalidad, que es importante porque lo que nos dice es que todos los datos y la información que esté en estas bases de datos tiene que ser usado y solamente pueden ser utilizados para la finalidad con la cual fueron recabados. O sea, no pueden ser utilizados con cualquier otra finalidad que no sea esa. También se hace mucho hincapié en el previo consentimiento informado. Es decir, el tratamiento de estos datos solamente puede llevarse a cabo si se cuenta con el consentimiento de parte de los titulares. Pero no basta con cualquier consentimiento. Tiene que ser un consentimiento previo, informado. Tiene que constar por escrito, ¿sí? Estar documentado, tiene que ser expreso, es decir, tiene que cumplir con ciertos requisitos para ser válido. Además, nos menciona como principio la seguridad de los datos, es decir, todo responsable de las bases de datos tiene que adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar la seguridad, valga la redundancia, y la confidencialidad de esos datos, ¿no? Tiene que tratar de evitar, por supuesto, que estas medidas eviten que pueda haber desvío de la información, que puedan acceder terceros que no están autorizados, que puedan perderse datos. Es decir, se tiene que tomar una serie de medidas que contemplen todo esto. Por supuesto, también importantísimo el principio de reserva de la información, es decir, todas aquellas personas que legítimamente accedan a esos datos tienen que cumplir con el principio de reserva, o sea, es información que está amparada en el secreto profesional, es confidencialidad y cualquier divulgación a terceros va a tener sus consecuencias incluso penales. Y el principio de responsabilidad lo que nos dice es que el responsable, los usuarios de las bases de datos van a ser responsables también de cualquier violación a la Ley de Protección de Datos Personales. También les decía que existe en esta Ley de Protección de Datos Personales un capítulo específico denominado Datos Especialmente Protegidos y allí quedan comprendido toda la información relativa a la salud, tanto mental como física de las personas. De hecho, el artículo 19 de la ley nos dice que los establecimientos sanitarios, ya sean públicos como privados, y todas las personas que estén vinculadas a las ciencias de la salud pueden recolectar y tratar datos que sean relativos a la salud, tanto física como mental de los pacientes, pero respetando siempre el principio de secreto profesional, ¿sí? Tiene que respetar este principio de secreto profesional, la normativa que sea aplicable y todo lo que está establecido en esta ley. Es claro que el objetivo del legislador, al redactar la ley de telemedicina, fue brindar la misma protección a todos estos datos relativos a la salud de las personas, darle la misma protección que cualquier otro dato de índole personal. Como decía también Pablo, mencionaba, bueno, que por supuesto es sumamente necesario, y la ley también hace hincapié en eso, hay que instruir a todo el personal que intervenga en el proceso de atención a través de telemedicina, porque tenemos que pensar que no solamente tienen que ser médicos, puede ser personal administrativo que necesita acceder a esos datos. Sí, manejan los datos, sea el personal médico, correcto, o de asistencia o los médicos. Correcto, incluso personal técnico que maneje el software, etcétera, puede tener acceso a esos datos. Entonces, es necesario que todo ese personal esté instruido, esté en conocimiento de esta protección tan especial que tienen estos datos y bueno, que cualquier divulgación a terceros o lo que fuere está sancionada.
También quiero, por último, mencionar respecto a este tema en puntual que existe la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales. Esta unidad emitió una serie de recomendaciones precisamente para el tratamiento de datos personales en el contexto de pandemia y de emergencia sanitaria. Y bueno, hace hincapié en algunos aspectos, como por ejemplo lo que es el consentimiento, ¿no? En esto siempre se hace mucho énfasis. Siempre obtener el consentimiento previo de los titulares, pero tiene que ser expreso, tiene que ser informado. Es decir, hay que informar a los usuarios del sistema de salud, a los pacientes, qué datos les voy a pedir, para qué los voy a pedir, qué finalidad van a tener, quiénes van a ser los poseedores de esos datos, ¿sí? Porque obviamente el consentimiento tiene que ser informado, tiene que ser específico, inequívoco, nos dice además, y escrito, es decir, cumplir con toda una serie de requisitos. También nos dice la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales que los sujetos que están legitimados para recabar y tratar este tipo de datos son los establecimientos sanitarios, públicos o privados, los profesionales de las ciencias de la salud y el Ministerio de Salud Pública. Hay algunas excepciones, estos pueden tratar estos datos, y en cuanto al consentimiento quería mencionar también que hay alguna excepción, por ejemplo, cuando hay un interés general en el tratamiento de estos datos. Bueno, en ese caso podría no requerirse el consentimiento, pero son excepciones específicamente detalladas en la ley. Por supuesto que la unidad recomienda cumplir con todos los principios que acabamos de mencionar y además informar al responsable de los datos del cuidado de la información y de las consecuencias penales de su divulgación, como mencionábamos anteriormente. Y por último, asegurar el cumplimiento de derechos de los titulares de los datos. Esto no es menor. Hay derechos específicamente consagrados en la ley de los titulares de los datos, como por ejemplo esto que mencionábamos de ser previamente informado de qué datos se van a solicitar, para qué, cuál va a ser la finalidad, quiénes van a poder acceder, quiénes van a ser los poseedores, etcétera. Y también que los titulares de estos datos pueden acceder a esa información, ¿sí? Pueden tener acceso a su información. Bueno, bien, esto un poco en relación con lo que es profundizar, que quería profundizar en esto de la protección de datos personales, porque es una de las cuestiones más sensibles. Y bueno, y el otro tema, el segundo tema que quiero tratar, es el de la responsabilidad médica. También un tema bastante particular, muy sensible. A diferencia de lo que es la protección de datos personales, en la ley no hay regulación ni mención expresa de lo que es la responsabilidad médica. Por lo tanto, nos tenemos que ir a los que son los principios generales que se aplican y tenemos que decir que en materia de responsabilidad médica lo que se establece es que, obviamente, quien causa un daño a otro de manera culpable o negligente tiene que responder por el daño que causa. Quiero hacer hincapié en que la obligación del personal médico, de los profesionales de la medicina, es una obligación de medios, no de resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que el médico no puede asegurar que va a curar a alguien, que va a lograr ese resultado, ¿sí? Pero tiene que hacer todo lo posible para, en forma diligente, con prudencia, con pericia, tratando de conseguir el mejor resultado posible, pero sin asegurarlo, ¿sí? Porque eso sería inviable, básicamente, poder asegurar ese resultado. Como les decía, no hay una regulación expresa en la ley respecto a este tema. Entonces, bueno, es interesante mencionar que sobre todo en derecho comparado hay autores de mucho prestigio que han señalado algunos aspectos relacionados con el tema de la responsabilidad médica y señalan, por ejemplo, que el médico tiene que tener la libertad de elegir, ¿sí? Elegir entre usar estas herramientas telemáticas o no utilizarlas, ¿sí? Puede haber cierta reticencia, es una realidad por parte de pronto de algunos médicos, por desconocimiento de la herramienta, es algo nuevo, hay un tema cultural, ¿no? Estamos acostumbrados a esa presencialidad. A veces puede haber ciertas interrogantes respecto a las garantías que pueda ofrecer esta herramienta y bueno, tiene que tener la libertad de elegir. Pero además, como bien señalaba Pablo, tenemos que tener presente el principio de complementariedad. ¿Qué significa esto? Que está expresamente consagrado en la ley de telemedicina, que la telemedicina es una herramienta complementaria a lo que es la atención presencial, ¿sí? Nunca va a sustituir a la asistencia presencial.
Por lo tanto, si se utiliza esta herramienta, también es importante que exista la posibilidad por parte del paciente que el médico tratante lo pueda atender si es necesario, hacerle un examen físico en forma presencial, ya sea para diagnosticar alguna enfermedad, para corroborar algo, pero es necesario que exista también esa posibilidad. No puede la telemedicina sustituir esa presencialidad que obviamente tiene sus ventajas. Además, el ejercicio de la telemedicina siempre tiene que ser en interés del paciente, ¿verdad? Siempre tratando de buscar, que es un poco el objetivo de la ley, en definitiva, lograr esa atención eficaz, rápida, certera. Nunca puede ser utilizada la herramienta por razones de comodidad o de facilidad de parte del médico, ¿no? Sino que tiene que ser justamente pensando en qué es lo mejor para el paciente en un momento determinado y en determinadas circunstancias, como pueden ser las actuales, ¿no? Y bueno, también, por supuesto, siempre los autores hacen referencia a lo que es la necesidad del consentimiento por parte de los pacientes. Bueno, muchísimas gracias, Dayana. Bueno, la verdad que ha sido muy clara la explicación, tanto sobre la protección de datos, la responsabilidad médica, la explicación de Pablo también clarísima, dando todo el contexto aparte en que se enmarcaba la llegada de esta nueva regulación de la telemedicina. Y finalmente mencionar que la tecnología y la adaptación a las tecnologías es algo de día a día, pero que obviamente la pandemia del COVID-19 ha adelantado estos procesos y creo que esta utilización de una herramienta como la telemedicina que nos ha ayudado a transitar esta etapa tan penosa, también puede usarse, como también manifestaron los colegas, como una herramienta complementaria para el día de mañana poder tener esa otra alternativa en todo lo que es la asistencia médica, además de la presencial. En este sentido, agradezco personalmente muchísimo esta iniciativa del evento, porque las tecnologías son fundamentales, van a ser cada vez más, y es necesario que el derecho acompase ese camino, que si bien siempre viene un poco más rezagado, vamos buscando esa línea. Así que muchas gracias por dejarnos ser parte de esto y espero que les haya quedado tan claro como a mí la exposición de los colegas. Fantástico. Muchas gracias, Lucas, también a Pablo y a Dayana por acompañarnos. Ha sido un placer escucharlos y compartir esta instancia con ustedes. Tenemos una pequeña pausa y ya nos vamos a adentrar en el último, pero no menos importante, porque vamos a hablar acerca de delitos informáticos, nuevas tecnologías y derecho penal con importantes abogados de nuestro Uruguay, gente muy conocida además, especialistas en el tema. Así que simplemente quédense por allí porque todavía tenemos más Legal Tech Summit.